Arrancamos la cuarta temporada del podcast de Gastempresa. En ella vamos a hablar del legado y veremos que puede ser muchas cosas. Lo haremos charlando con personas con diferentes historias en torno al legado, pero en este primer episodio te contamos cómo funciona el programa que da nombre a la temporada. Un programa que Gastempresa ha puesto en marcha para unir a personas que quieren traspasar su negocio con personas que quieren emprender el suyo. Kaixo Miguel Ángel. Hola Andrea. Ongi etorri. Gracias. Tú eres técnico del programa de legado de Gastempresa y un poco para enmarcar esta temporada en torno al legado, queríamos lanzarte una primera pregunta, que es ¿qué es legado para Gastempresa? ¿Qué es legado? Bueno, legado, como he dicho, es un programa que lo que trata es un poco de unir personas y lo que trata también es de hacer un puente entre dos colectivos que son actualmente preocupación, tanto para la Fundación como para Laboral Kutxa. Fundación Gastempresa, como ya conoces, lo que trata es de apoyar el emprendizaje de personas que quieren poner en marcha su propio negocio. Por otro lado, también nos estamos encontrando que hay un número muy grande de personas que actualmente ya cuentan con un negocio, que están cercanos a la edad de jubilación y que no encuentran relevo para el mismo y que van a tener que acabar cerrándolo. Entonces, lo que trata de hacer legado es de unir ambos perfiles, una persona que tiene un negocio que funciona con una persona que quiere poner en marcha un negocio. De esa manera, por un lado, damos continuidad a algo que ya existe, aprovechando los recursos que ya se estaban utilizando, y por el otro lado, ayudamos a la persona que quiere emprender, que quiere autoemplearse, en encontrar un negocio que tiene una certeza de que funciona bien o de que hasta el momento ha venido funcionando bien. Entonces, esa es la idea general del legado, unir a personas que están cerca a la edad de jubilación, que tienen un negocio, para que lo cedan a personas que quieran generalmente autoemplearse. Me viene a la cabeza que Inma participó en el foro Asset, en el foro de Economía Social en Donosti, y hablaba de Gastempresa como una bisagra, ¿no? Como esa bisagra que conecta a personas emprendedoras con pues el mercado laboral, con empresas, con su idea de negocio, con la financiación. Y me gusta esta idea de puente, ¿no? Porque al final representa mucho esa naturaleza de Gastempresa, estar como uniendo las dos partes que hacen que el emprendimiento y que los negocios puedan salir adelante. Claro, hemos intentado en principio aumentar el foco de lo que venía haciendo la Fundación hasta ahora. Hasta ahora lo que hacíamos era básicamente trabajar con un emprendedor que ya nos llegaba con una idea de negocio. Analizábamos la idea de negocio, veíamos si esa idea de negocio podía ser viable, ayudábamos a financiarla si fuera necesario. Y ahora lo que queremos es dar un paso más para personas que no tienen una idea de negocio concreta o teniendo una idea de negocio no la tienen lo suficientemente clara, pues lo intentamos juntar con negocios que ya están en funcionamiento. Y antes de que cesen la actividad, siendo negocios con clientes, con rentabilidad, etcétera, pues poder facilitárselo. De esa forma cerramos un poco el ciclo, uniendo el nacimiento de un negocio con un poco con evitar la muerte de un negocio, ¿no? Cerramos un poco ese ciclo. Porque claro, aquí, como bien dices, hay como dos patas. Esas personas que quizás tienen un negocio, lo han sacado adelante y han estado en ese principio de la rueda, pero llegan al final de su carrera, de su trayectoria y dicen, bueno, quizás no tengo relevo, no tengo cómo continuar y no sé muy bien cómo hacerlo. Con esa pata de personas emprendedoras, que hay muchas, hay de muchas formas, y hay personas emprendedoras que tienen muy claro cuál es su proyecto, cuál es su idea, cómo sacarla adelante, más o menos desarrollado un plan de negocio, pero quizás no tienen, hay personas también emprendedoras que tienen como esa gen, ese gusanillo, pero no tienen una idea de negocio definida. Entonces es bonito que también pues encuentren en Gastempresa ese camino que diga, bueno, tú tienes ganas de emprender, pues quizás no tienes proyecto, bueno, pues aquí tenemos unos cuantos, ¿no? Y pensando en programa de legado, yo pienso un poco en cómo
cómo se come, ¿no? ¿Cómo sale esto adelante? Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cómo funciona el programa de legado? Por ejemplo, desde el punto de vista de una empresa, ¿cómo puedo formar parte del programa de legado? Pues mira, antes de responderte, cuando estabas hablando, me ha venido a la cabeza eso que has dicho del ciclo del que ahora transmite que antes fue emprendedor. Y nos estamos encontrando con casos en legado de personas que fueron emprendedoras de empresa hace 15, 20 años, que ahora llegan al momento de la jubilación y que dicen, ¡jo, qué alegría poder participar también en esta parte del programa para hacer algo que puse en su día, que lo he hecho crecer, que creo que funciona bien y dárselo a un nuevo emprendedor? Entonces nos estamos encontrando también con casos ya de ese cierre del círculo dentro de lo que hacemos. Sí, hablabas de cerrar círculo justo antes, hablabas de cerrar un círculo de unir ese negocio que no tiene seguimiento con personas emprendedoras que no tienen idea, y esto también es cerrar un círculo muy bonito. Sí. Personas que empiezan con vosotras y bueno, pues al final de su carrera profesional de alguna forma encuentran ese relevo que no tienen dentro también en esta empresa. También, eso es. Sí. Eso es curioso y debe ser una cosa bonita. Además, la gente además se alegra mucho de, pues qué bien poder hacerlo a través de vosotros que en su día me ayudasteis, y que también son gente que luego, a la hora de ceder el negocio, es mucho más proclive, es mucho más amable en lo que pide, pues porque conoce las dificultades que tiene el haber sido emprendedor, desde un punto de vista de trabajar la idea, de trabajar el mercado, de tener el dinero suficiente, etcétera. Hablando del programa de legado, Eso es. yo me preguntaba, ¿no? Desde el punto de vista de una empresa, ¿cómo puedo participar en este programa? Bueno, básicamente a través de cualquiera de los canales que tiene Gastempresa, es decir, se tiene que poner en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono, de nuestra página web, de la página web de Laboral Kutxa, pero dentro de la propia página de Gastempresa tenemos un apartado específico de transmisión de empresas que conecta con una plataforma que hemos desarrollado para legado, en la que se muestran a modo de escaparate los negocios que se transmiten, para que las personas que tengan un interés en coger un negocio puedan ver pues, qué es lo que actualmente está en cartera dentro de los negocios con los que estamos trabajando. Entonces, esas personas se ponen en contacto con nosotros y dentro de lo que es el funcionamiento del programa de legado hay una premisa básica. Nosotros solo vamos a ofrecer negocios que tenemos seguridad de que funcionan, es decir, que lo que se transmite es un negocio que es capaz de generar un rendimiento suficiente para las personas emprendedoras. No es un sitio para vender un negocio que no funciona o para vender un inmueble o para vender eso. Lo que buscamos en principio es que sea un negocio que tenga rentabilidad, que permita el autoempleo posteriormente. Entonces, para poder hacer eso, básicamente nosotros le pedimos a la persona que quiere ceder el negocio una serie de datos de carácter económico para poder hacer una valoración económica, y en el momento en que nosotros nos aseguramos de que ese negocio es negocio, vamos a decirlo así, es cuando lo publicamos en nuestro portal, de forma que ya las personas interesadas puedan ver que hay un negocio de estas características en esta ubicación. Ahí se da un mayor o menor detalle de los negocios, porque hay gente que en principio igual quiere contarlo todo. Oye, pues soy una peluquería situada en la calle tal, de la ciudad tal, que tengo tantos empleados, que facturo tanto, pues porque al final esa persona está tan cerca de la jubilación que no tiene nada que ocultar, vamos a decirlo. Y luego hay otro tipo de negocios que igual quieren mantener algún grado de confidencialidad, que no quieren que se sepa que pueden cerrar o lo que fuere, que los tenemos más anonimizados. Pero lo que se trata en principio es de, con un mayor o menor nivel de datos, tener un escaparate ahí de negocios que en principio se puedan transmitir. Y hablabas de que ponéis, ¿no?, ciudad, localidad, porque claro, este programa no solamente está ahora mismo activo en Vizcaya o en Euskal Herria. Sí, el programa actualmente está cofinanciado por la Unión Europea, entonces es un programa de carácter multirregional. Entonces, en todas las comunidades autónomas, 9 en concreto, donde está Laboral Kutxa con entidades bancarias a pie de calle,
está abierto el programa de legado. Pues Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Euskadi y Navarra, Aragón, Cataluña y Madrid. En todos esos territorios se desarrolla legado. Vale, y hablamos de cómo puede participar una empresa. Yo como persona emprendedora, igual me tocaría más de lleno la parte de persona emprendedora. O sea, si yo tengo ganas de emprender y no tengo un negocio como tal o una idea de negocio como tal, ¿cómo puedo participar en este programa? Bueno, pues aquí también se articula, lo estamos articulando de diferentes maneras, pero la primera vía natural es utilizando la misma plataforma donde se anuncian los negocios, donde se publicitan. También las personas que tienen un interés, vienen un negocio concreto en esa peluquería que se transmite en el barrio tal de la ciudad tal, o de manera genérica, pues me interesan las peluquerías, los centros de estética de la comunidad autónoma de no sé dónde. Ellos nos marcan allí sus intereses, estoy interesado en este tipo de negocio. Entonces, luego nosotros intentamos intentamos machearlos, también asegurándonos de que la persona que esté interesada en coger un negocio o bien tenga el perfil suficiente para ello, o pueda adquirirlo y tenga también la capacidad económica de acabar llegando a hacerse con ese negocio. Hay tipologías de negocio donde igual lo que se requiere no es algo especialmente complicado desde el punto de vista del perfil o las competencias, pero luego hay negocios que se transmiten que tienen un componente técnico. Claro, hay que ver ahí en principio si con el perfil que tiene la persona se puede seguir la actividad. También hay que pensar que te puedes quedar con un negocio que tiene trabajadores y por lo tanto, pues igual tú tienes un perfil comercial o gerencial y puedes estar en una empresa industrial sin tener una idea muy clara igual del propio producto, pero igual tu función es intentar venderlo y bueno, pues hay gente que técnicamente lo produce, ¿no? Entonces, esas personas se inscriben a la plataforma y nosotros intentamos luego pues, encajarlas con los negocios que tenemos. Y luego también Fundación Gastempresa, al cabo del año aproximadamente, trabajamos con unos 2.000, algo más de 2.000 personas emprendedoras. Gente que ha tenido una idea de negocio, que ha acudido a nosotros, que se la hemos analizado y claro, una parte relevante, mayoritaria de ese conjunto de personas emprendedoras no acaba llegando a poner en marcha su propio negocio, bien pues porque no es viable, por motivos de mercado, porque se pierde la oportunidad, por motivos económicos, por muchos motivos. Pero ahí tenemos una base de datos, vamos a decirlo así, un semillero de personas que tienen un interés en emprender. Oye, pues igual no he podido en su momento sacar adelante el restaurante, el taller mecánico, la productora audiovisual que quería sacar, pero ahora resulta que se está traspasando un negocio de esas características. Bueno, pues me puede seguir interesando. Pues también nosotros intentamos, a partir de la gente que tenemos localizada, que ha tenido un interés previo en emprender en un sector, pues para ofertarle, oye, mira, tú querías poner una carnicería hace un año que no salió adelante, oye, tengo aquí una carnicería en no sé dónde, ¿te puede interesar? Sí, ¿no? Y con eso también intentamos pues buscarle esa salida que no es fácil a esas personas que quieren o que tienen la necesidad o que por jubilación están cercanos al cierre del negocio. Interesante ese punto de vista de no solamente pues hacéis llamamiento o estáis abiertos a personas que quieran encontrar ese proyecto para sacarlo adelante, sino, bueno, pues a lo mejor personas se han puesto en contacto con vosotras previamente, no han podido materializar ese negocio y bueno, pues quizás se puede materializar esas ganas en otro tipo de proyecto. Eso también es cerrar un círculo interesante. También, sí. Trabajamos, ya te decía, con todas las vías que creemos posibles para intentar buscar un emprendedor. Es decir, pues si se transmite una clínica dental, pues igual nos dirigimos al Colegio de Odontólogos de la provincia para decirle, oye, mira, si tienes alguna persona interesada en poner su propia clínica, que sepas que hay una que se transmite. O con centros de formación, con estudiantes pues igual de formación profesional. Oye, mira, pues que si estás estudiando, pues vuelvo al ejemplo de antes, mecánica, o estás estudiando peluquería, o estás estudiando estética,
y se te ha ocurrido, te ha pasado por la cabeza al emprender, que sepas que puedes acceder a un negocio que ya tiene una cartera de clientes, que te asegura unos ingresos desde el principio, que seguramente lo puedes igual coger incluso a veces más barato que si lo pusieras desde nuevo. Bueno, pues intentamos en principio pensar dónde puede haber este emprendedor que pueda estar interesado en el negocio que se transmite. Ujú. Y pensando en el programa, nos has contado un poco cómo funciona, pero ahora mismo hay algunos programas de legado en marcha de diferentes entidades. ¿Qué hace el programa de legado de Gastempresa diferente? Sí, hay otros programas enfocados a la transmisión empresarial. Digamos que en principio legado para Gastempresa tiene unas características, digamos, de mínimos o de partida. Uno es que en principio es un programa enfocado al relevo, a la transmisión de empresas a partir de la jubilación. Es decir, no es un programa enfocado a quiero vender mi empresa por el motivo que fuera, pero no porque me vaya a jubilar. No, nosotros nos enfocamos, uno, a la parte de jubilación. Dos, nosotros desde un primer momento hacemos una valoración del negocio, ¿vale? Lo que tratamos en principio es de intentar que el emprendedor que vamos a buscar sepa, confíe en que nosotros le estamos ofertando un negocio que funciona. Entonces, nosotros no entramos a ofrecer negocios que previamente no hayamos validado, que tienen rentabilidad económica y que tienen un precio razonable. Una de las cosas que nosotros hacemos es intentar siempre, pensando en que un emprendedor tiene unas ciertas limitaciones económicas, que los negocios que se ofrezcan sean asequibles, es decir, porque no tiene mucho sentido ofertar algo que sabemos que está fuera de las capacidades del emprendedor. Luego, nuestro ámbito territorial en principio, pues al final abarca un espacio que igual otros programas pues no suelen abarcar. Y además también, por filosofía de la entidad, de Laboral Kutxa, lo que tratamos siempre es que los proyectos de autoempleo, quien pueda coger la empresa o la empresa que se coja, tenga capacidad al menos de generar 2 puestos de trabajo. No estamos enfocados a que sean proyectos de carácter unipersonal, que también lo apoyamos, pero la idea, la filosofía del programa están mirando hacia lo que es la economía social. Es decir, que se puedan crear empresas de economía social, cooperativas, sociedades laborales, en la medida en que sea posible. Por ley hace falta al menos 2 personas, por lo tanto nos hemos marcado siempre como objetivo enfocarnos a negocios que puedan generar o mantener 2 empleos. Luego, las casuísticas son muchas y no es fácil que se generen cooperativas y sociedades laborales, pero siempre tratamos de que en las empresas haya 2 personas por lo menos, que igual al final luego termina siendo la persona empresaria que se hace cargo de un empleado o una empleada, y ahí hay 2 que no han montado una sociedad entre ellos por el motivo que fuera, pero se mantienen 2 empleos. Esas son un poco las características principales. Y hay un elemento fundamental también, que es que como entidad bancaria a la que pertenece Fundación Gastempresa, luego hay unas soluciones de financiación para esas personas emprendedoras que quieran intentar hacerse cargo de esos negocios que se transmiten. Igual que hasta la fecha, cuando hemos trabajado con emprendedores, pues el emprendedor al final acude a los recursos de financiación en las condiciones que ofrece Gastempresa, son condiciones mejores que las de mercado, y que por el análisis que nosotros realizamos pues requieren de un nivel menor de garantías, etcétera, pues este programa también bebe de lo mismo. Es decir, ese emprendedor que coge un negocio que se transmite, pues va a tener esa posibilidad también de acudir a financiación, pues para poder hacerse con el negocio. La verdad es que son como muchas cosas, ¿no? Pero hablábamos de eso, sí que es interesante eso de no solamente estamos ahí para conectar talento, para conectar ese talento con esas empresas, sino que hacemos un poco de filtro, nos aseguramos que el programa funciona, ¿no? Y es mucha seguridad, por una parte, me imagino, ¿no? Desde el punto de vista de la empresa, como validar que lo que tengo funciona, y por parte de la persona emprendedora,
asegurarme que en el camino en el que me estoy metiendo voy a tener pues ciertas seguridades, ¿no? Cierta posibilidad de crecer, de evolucionar con este negocio y bueno, pues es como una pata muy interesante para dar seguridad a ambas partes. Sí, al final el programa requiere del compromiso y de la transparencia de la persona que transmite el negocio, que va a jubilarse. Es decir, nosotros le vamos a pedir, lo primero que le pedimos es información de carácter fiscal, de carácter económico, es información relevante, entonces le explicamos bien para qué la queremos, cuál es la finalidad última, para que ellos sepan realmente esto no lo quieren para cotillear cómo funciona mi negocio, sino efectivamente lo quieren para, aparte de ayudarme a mí a ponerle un precio al negocio, que también ellos muchas veces no saben si pueden cobrar más, menos, porque tampoco tienen valorado el negocio, ¿no? A veces nos estamos encontrando con situaciones muy generosas de personas que tienen un negocio con un buen valor, pero que dicen, oye, mira, yo lo único que quiero es que alguien siga con esto y yo se lo voy a poner lo más fácil posible y lo más barato, yo solo quiero sacar lo mínimo y a correr. Luego hay gente que a veces también piensa que tiene la joya de la corona y tiene unos planteamientos desorbitados. Nosotros intentamos, oye, mira, con estos números, si vas a pedir eso, no lo vas a conseguir vender nunca, no lo vas a poder transmitir y te vas a jubilar y va a acabar cerrado y no vas a sacar nada. Hay que ser razonable, ¿no? Entonces nosotros hacemos esa valoración para que esa persona tenga la seguridad de que realmente el proceso tiene seriedad, que realmente se está pidiendo un precio razonable y cuando contactemos con la persona emprendedora ya sabe de qué estamos hablando, es decir, no se pone a preguntar o a mirar cosas que igual pues, no puede acceder, pero eso requiere de que esa persona que transmite confíe en nosotros y nos facilite esa documentación, que bueno, normalmente pues hay un porcentaje elevado que nos la facilita y luego hay otra gente que igual se ha acercado y que no tiene ese negocio tan rentable o tan lucido y entonces pues queda fuera del programa. Bueno, al final es como una especie de compromiso, ¿no? Entre las personas que quieren hacer ese traspaso y vosotros que vais a ser un poco ese filtro, ¿no? Sí, y luego además hay otro compromiso adicional. Lo que tratamos es que el proceso de transmisión eh, permita que la persona emprendedora no pierda por el camino la oportunidad que coge. Y me explico lo que significa eso. Eh, un negocio que se transmite puede tener un valor porque tiene unos clientes, tiene una cartera de clientes, pero claro, puede ocurrir que esa cartera de clientes, una vez se venda, se transmita a esa persona emprendedora, se pueda perder, ¿no? Puede ocurrir que un negocio funcione muy bien porque tiene una forma de hacer las cosas y si no se hacen las cosas de esa manera, pues igual el negocio no tiene ese éxito, ¿no? Entonces, nosotros lo que tratamos o trabajamos también es lo que llamamos la transmisión del conocimiento, es decir, que la persona que va a jubilarse conviva con la persona que va a emprender, personas que se van a jubilar, personas que pueden emprender, convivan un tiempo para que se pueda hacer esa transmisión de la cartera de clientes, del conocimiento, del contacto con proveedores, de aquellos aspectos que sean críticos para el éxito del negocio. Es decir, que no sea una cosa de cojo, me pagas, te dejo el negocio, toma las llaves, cógelo, sino que previamente y posteriormente se pueda convivir. Entonces, una cosa que está ocurriendo de manera bastante habitual es que en algunos casos, llegado a un acuerdo, la persona que se jubila pues contrata a la persona que va a coger el negocio unos meses pues para que vaya conociendo la clientela le vaya conociendo y la clientela vea que hay una continuidad de negocio y por lo tanto pueda funcionar igual. Y de esa forma, en ese tiempo, la persona aprende cómo se gestiona, cómo se hace el marketing. Intentamos darle
la mayor continuidad posible dentro de lo que pues, la legalidad permite y bueno, pues las formas normales de operar. Pero hemos encontrado siempre, sin pedirlo nosotros, mucha sensibilidad por parte de las personas que transmiten en ese sentido. Siempre lo dicen, no tengo ningún problema en acompañarle 1, 2, 3 meses, cuando haga falta, presentarle a los clientes, hacer esto, hacer lo otro, porque esa gente al final sabe lo difícil que es mantener un negocio, sabe que es difícil conseguir que las cosas funcionen bien al nivel que ellos han alcanzado y que tampoco quieren que lo que transmiten al poco tiempo acabe cerrando. Claro. Entonces, al final quieren que pues, ese hijo o hija que han tenido pues, siga evolucionando otros años, al menos tantos como estuvieron ellos, y son muy proclives a ese aspecto. Eso también a nosotros nos da también bastante, como fundación, nos da seguridad de que las cosas se van a hacer bien, es decir, de que realmente esa persona quiere transmitir, pero esa transmisión va más allá de lo meramente económico, sino que tiene un aspecto más emocional y, oye, pues que esas cosas se van a llevar bien. La verdad es que no sea solo una transacción, que no sea solo lo que decías, comprar un negocio y traspasarlo y ya está, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Veremos en esta temporada muchos casos de esta transición a la jubilación, de cómo se vive la transmisión de conocimiento y de que por parte de las personas que salen un poco de esta rueda laboral, que muchas veces es mucha parte de nuestra vida, pues tampoco es fácil. Y me imagino que para estas personas tener una parte de interacción con esas personas que se quedan con su bebé, pues de alguna forma también les dará tranquilidad y que estéis también como formando parte de esta transición, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Sí, es una cosa también que nos suele pedir las personas emprendedoras. ¿De qué forma podemos continuar con lo que venías haciendo, ayudándonos, dándonos tu opinión, apoyándonos, diciéndonos qué intentaste hacer y salió bien y qué intentaste hacer y salió mal, para ver por qué, Claro. para no repetir el error o para cambiarlo? Y esa es evidentemente es una de las dudas que tiene la persona emprendedora. Lo que intentamos, lógicamente, que es el fondo último del programa, es que si cuando partes de cero el vértigo es enorme, pues en este caso, que ya no partes tanto de cero, el vértigo sea algo menor y dentro de este vértigo menor una parte se puede amortiguar con la transmisión del conocimiento, con el apoyo de la parte transmitente, de las personas que se jubilan, a las personas que entran. Efectivamente, emprender da mucho vértigo, sé de lo que hablo, pero sí que es verdad que esto puede ser como una forma de emprender con un poco de amortiguación, con un poco de acompañamiento. Así que todo acompañamiento cuando te lanzas a la aventura de emprender es muy bienvenido. Y ya nos has contado un poquito casuísticas, pero ¿se te ocurre algún caso o ejemplo más que quieras compartir? Pues bueno, por sectores y por negocios, la verdad es que estamos encontrando de casi todo. Hay negocios de los muy típicos de a pie de calle y hay otros negocios que tampoco voy a profundizar mucho por aquello de, pues, de mantener unos ciertos niveles de confidencialidad. Hay negocios muy extraños, muy particulares, ¿no? Pero sí que quería decir una cosa respecto un poco de las casuísticas. Al final los colectivos que emprenden o las personas que están cogiendo los negocios que se transmiten, en realidad responden a 3 perfiles. No solo es el perfil ese que he dicho de la persona emprendedora que proviene del desempleo, que pues se quiere coger algo que lo tiene claro con mayor o menor nivel de concreción, sino que también estamos encontrando 2 perfiles también bastante relevantes, sobre todo el primero de ellos. Uno es que, como hemos estado hablando de que tienen que ser proyectos que tengan la capacidad de generar al menos 2 empleos, muchos de esos negocios que se están transmitiendo tienen trabajadores. Entonces, teniendo trabajadores, un relevo natural es que alguno de los trabajadores se haga cargo del propio negocio, porque ya tiene el conocimiento de cómo funciona, de los clientes, etc. Entonces,
En algunos casos, la transmisión, es decir, la continuidad, está viniendo de manos de trabajadores, ¿no? Eh, Suele a veces ocurrir también que si el empresario o empresaria que se jubila tiene ya los años cercanos a la jubilación, a veces el trabajador, los trabajadores también lo tienen y ya no se suelen meter, digamos, en ese lío, ¿no? Pero sí que sí que es cierto que también hay perfiles de personas más jóvenes que dicen, se jubilan, cierran, ¿qué hago yo? Pues esto es un buen negocio, me ha permitido cobrar unos salarios, a esto igual se le puede dar una vuelta, esa típica inquietud del trabajador a veces de que esto se podría hacer de otra manera, mejor, etcétera. Y estamos generalmente casi nuestra primera pregunta cuando el transmitente tiene plantillas, preguntarle si ha hablado con los trabajadores respecto de la transmisión, porque es un poco la primera vía de la que tiramos. Y en un porcentaje importante de las transmisiones hay trabajadores involucrados dentro de la misma dándole continuidad. Y luego también nos estamos encontrando, sobre todo en negocios que igual por el nivel de inversión o de precio final que tiene que pagar la persona que los coja, pues porque son negocios que pueden tener un valor importante, igual a veces la persona emprendedora es difícil, una persona emprendedora que provenga de la situación de desempleo, igual es un poco difícil que acceda. Pero sí que nos estamos encontrando emprendedores que ya tienen ese mismo negocio, esa misma actividad o en ese mismo sector, que dicen, pues lo mío se me ha quedado un poco pequeño, pues se me ha quedado pequeño el local o se me ha quedado pequeño el enfoque y voy a coger este negocio para crecer, ¿no? Pues porque mi taller mecánico lo cogí cuando era un emprendedor, tenía pocos recursos, es una cosa pequeñita, ubicada en una zona igual pues no especialmente buena, hay una oportunidad aquí, pues voy a crecer, voy a dar el salto. O gente que tengo 2 restaurantes, pues mira, voy a abrir el tercero cogiendo este que está en un sitio muy bueno, aprovecho las sinergias que tiene respecto de lo que ya tenía. Entonces también nos estamos encontrando empresarios que en principio, oye, me interesa coger el negocio, darle continuidad, mantener el empleo que tenga y de esa forma pues darle una oportunidad de vida. Hay que pensar que al final muchos de los negocios que se transmiten, si pensamos en ubicaciones, son negocios que están ubicados en localizaciones muy buenas dentro de nuestras ciudades, de nuestros barrios, que tienen mucho potencial. Y mucha gente desearía tener ese local en vez del que tiene y dice, aquí hay una oportunidad, puedo pasar de una cosa más sencilla, más modesta, a jugar en otra liga más importante. Y también por ahí estamos traccionando. Cuando hablaba antes de que nosotros para hacer el encaje entre el transmitente y la persona que coge el negocio, tiramos de los emprendedores antiguos, de aquellos que quisieron poner algo y realmente no salió adelante, también de los que salió adelante les solemos de contactar. Oye, mira, se transmite cerca de donde estás tú, bueno, y con el criterio que fuera, un negocio que igual te puede interesar por el motivo que fuera. Y oye, pues si te merece la pena, si lo ves, hablamos. Bueno, hablamos con la parte que lo vende. Al final, pero es buscar la forma de que ese negocio que va a cerrar no cierre. Ujú. Es interesante esto que dices de los diferentes perfiles, ¿no?, de persona emprendedora, porque no solamente vais a, bueno, pues esta es la opción y esta es la salida, sino, bueno, pues a dar como salida o evolución a diferentes perfiles que quizás ya están emprendiendo. Y se me viene a la cabeza una vez más que en el foro de Economía Social Asset de Donosti, una pregunta de una persona de la Alianza de Cooperativas Internacional, que, bueno, en esto de explicar que Gaztempresa es un poco puente, un poco bisagra de talento y de personas emprendedoras, una persona preguntaba, ¿es posible que pongáis como en contacto a personas emprendedoras que quieran
articular un negocio, quizás tienen diferentes competencias y quieren articular un negocio de forma cooperativa, ¿no? E Inma decía, bueno, pues no hay un programa como tal, pero sí que solemos hacerlo porque estamos con los ojos abiertos y todo el rato en contacto con personas emprendedoras. Y es un poco lo que dices, ¿no? Estar conectando no solamente una persona emprendedora, sino momentos de ese emprendimiento y personas emprendedoras entre sí que quizás pues quieren crecer, ¿no? Sí, aunque he dicho antes que el programa Legado pues, tiene una plataforma que une al que vende con el que compra y que igual puede dar una sensación pues, más de automatización, al final por debajo hay como un trabajo muy artesano. Es decir, los que somos técnicos del programa, pues al final lo que estamos es intentando darle solución, darle salida al negocio que se transmite. Y dentro de eso, pues a veces piensas, yo me acuerdo de esta persona y le vendría bien una persona de este otro perfil. Oye, no perdemos nada por a ti te interesa. Incluso a veces la propia lógica del funcionamiento del negocio o de cómo se plantea la transmisión te lleva a eso. Es decir, pues igual se transmite un negocio en el que actualmente hay 2 personas trabajando y y las 2 se van a jubilar y solo tenemos una persona emprendedora interesada. Claro, pues vas a tener que contratar a alguien que ya asumes el riesgo económico que supone hacerte cargo de una persona, y luego asumes tú también la totalidad de la necesidad de financiación de este proyecto. Igual es un dinero que igual es excesivo para una persona. Oye, ¿por qué no intentamos buscar un socio que complemente lo que tú hagas? Es rizar el rizo, porque luego tienes la otra dificultad ya no de encajar negocio con emprendedor, sino encajar emprendedor con emprendedor, persona emprendedora con persona emprendedora. Y, bueno, pues esa frase de que se suele decir normalmente de que el número óptimo de socios es un impar igual o menor que 1, pues eso en una empresa pues ya dice que a la gente le cuesta a veces juntarse. Pero hay gente a la que le cuesta y hay gente a la que no. Hay gente que está abierta a colaborar con terceros. También, en cierto modo, cuando un emprendedor o una emprendedora coge un negocio que tiene empleados, va a tener que convivir también con esas personas trabajadoras y sus realidades. También asume una dificultad ahí. Bueno, pues también puede asumir un reto juntándose con una persona que previamente no había conocido. En ese caso, evidentemente, se hace una convivencia previa entre partes para ver que realmente ambos tienen el mismo enfoque, la misma forma de ver las cosas, o si tienen una forma diferente de ver las cosas, que esa forma sea complementaria, sea positiva, no que sea una fuente de conflicto, ¿no? Porque hay negocios donde posiblemente para un buen funcionamiento se requieran 2 perfiles diferenciados y vamos a tener que buscar 2 personas de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, también trabajamos un poco con todo eso. Y ahí sí que jugamos, aunque tengamos la herramienta tecnológica para saber con qué personas nos movemos, también jugamos un poco con nuestro recuerdo de aquella persona con la que estuve trabajando en su proyecto, que tenía este perfil, que no salió adelante, pero que encajaría fenomenal con este tema. La verdad es que tú hablas de un trabajo más artesano, yo veo un trabajo de personas que trabajan para personas y que al final están con los ojos abiertos intentando pues, conducir o acompañar a esas personas hacia una evolución profesional. Y en este programa concreto de Legado, pues ya lleváis desde mayo Desde aproximadamente mayo. y contáis ya con más de 200 Sí, solicitudes. desde que hemos empezado el programa a fecha de hoy, llevamos una media más o menos de que todas las semanas nos van entrando pues 20 solicitudes más o menos y vamos acumuladas pues 200 y pico en estos momentos. Así que un programa que nace hace unos meses, pero que, bueno, que su naturaleza es conectar a personas y cada vez a más.
hay una cosa que es obvia, que es que contra los datos demográficos y este tipo de cosas, pues no se puede ir. Y hay un colectivo muy importante, numéricamente hablando, de personas que están muy cercanas a la edad de jubilación. Bueno, muy cercanas a la edad de jubilación o incluso personas que ya han superado la edad de jubilación y que por determinados motivos de carácter legal, laboral, no tienen fácil el cierre de por ejemplo, su sociedad mercantil desde un punto de vista económico y que igual no pueden afrontarlo, no pueden hacerle frente y que siguen ahí, que querrían dejar el negocio, pero no han podido, ¿no? Entonces, como ese es un colectivo creciente y muy numeroso, hay que intentar darle una solución. Desde las instituciones están trabajando, tú lo comentabas antes, que existen otros programas, se está intentando darle una lógica a esa situación. Cuando vemos que en nuestras calles muchos negocios cierran, no solo es por una falta de rentabilidad o porque el comercio online o porque las grandes cadenas les hagan mucho daño, que también, sino porque gente que tiene negocios que realmente funcionan no encuentran a alguien que le dé continuidad. Y nosotros nos estamos, a pesar de todos los años que llevamos trabajando con emprendedores y con negocios, nos estamos sorprendiendo cuando nos facilitan los datos económicos de su negocio, la rentabilidad que tienen algunas cosas que aparentemente uno pensaría que no tienen esa rentabilidad. Es decir, yo no pensaría que poner un comercio de esto pudiera permitirme, claro, pero ya hay determinadas actividades que efectivamente tienen una cartera de clientes que han trabajado, etcétera, que no trabaja con otros canales de distribución, otras formas, y que tienen unos volúmenes de trabajo muy importantes y que se van a perder porque no son negocios sexys, no son negocios cool, entonces no le atraen igual a la gente y que igual con un poquito de formación y ese trabajo de conocimiento se podrían llevar adelante sin ningún problema durante varios años o bastantes años y ser muy rentables para quien los coja. Me quedo con esta idea de que el programa Delegado de Gastempresa es un poco puente entre talento emprendedor y empresas que buscan esta transición, este traspaso de su negocio, y un poco volviendo a la idea de que Gastempresa es puente de talento en las diferentes formas en las que actúa. Y como hemos dicho, en esta temporada veremos diferentes casos, diferentes historias de personas emprendedoras en torno al legado. Y es que ricasco, Miguel Ángel, por venir a contar hoy la historia del programa Delegado de Gastempresa. Gracias a ti, Andrea. Encantados de haberos contado lo que estamos haciendo. Un proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.